Estoy buscando a Ana Alonso, que me ha dicho que estaría por aquí, que le encanta el mar. Ha llegado a Barcelona, a la costa, y está por aquí. Ah, mira, ya la veo, está ahí sentada en una roca. A ver, me voy a acercar, voy a hacer un susto. ¡Isen! ¡Ostras! Me has pillado, te quería hacer un susto. Es que te vi de lejos. ¿Qué tal? Hablando aquí yo solo conmigo mismo y me has oído, claro. Nada, que sabía que estarías por aquí y voy a encontrar a Ana Hacía Alonso, mucho que no que veía el tengo mar, muchas... además. Menudo gusto. ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta mucho. Y ¿Qué, además, como estoy en qué Madrid, te pues evoca? imagínate, estamos siempre deseando. ¿Qué te evoca el mar? ¿Qué te evoca? Buah, pues muchas cosas. No solo tranquilidad, sino también la fuerza, todo lo contrario. O sea, el mar me evoca muchas cosas. Mi infancia también y mis abuelos, un montón de recuerdos. Qué guay, qué guay. Pero oye, es que estamos en diciembre, aquí hace un poco de fresco. ¿Qué te parece si vamos a aquel chiringuito y nos tomamos un Ah, café pues o una genial. cerveza, lo que tú Una quieras? cerveza, ¿no? Pues, una cerveza y una brava, venga. Venga, Muy bien, pues vamos a ver esta cafetería que está aquí. Pasa, pasa. gracias. Ana Alonso, qué bien encontrarte. A mí me gustaría hablar mucho sobre todo de tu faceta como directora, porque contigo nació todo, como decían. Yo me aficioné un poco a través de El Gran Apagón. Empecé a aficionarme a las ficciones sonoras, aunque yo de pequeño ya había escuchado Lucecita, ¿no? Tú no lo sabrás, eres más joven, pero las radionovelas de mi madre en la cocina, pero hubo como un lapsus de tiempo y yo hasta El Gran Apagón, la verdad, había oído algo de la ficción de Radio 3, pero muy poco, y entonces con El Gran Apagón la cabeza me dio un vuelco, ¿no? Entonces, estoy muy contento de tenerte aquí en Sonoras de Ficción, el podcast de las ficciones sonoras, y para hablar un poco de tu labor como directora, aunque tú eres actriz, guionista y has participado en un montón de proyectos. Claro, ahora se te conoce mucho como directora y nada, quería saber un poco cómo llegaste a la dirección de las ficciones sonoras. Pues bueno, a veces me pregunta la gente, ¿cuándo decidiste que querías dedicarte a eso? Y digo, es que yo no sabía que existía esa profesión, ¿no? Me ha ido llevando la vida. Ha sido gracias al teatro y al periodismo, ¿no? Yo trabajaba en Radio Nacional y participaba en las ficciones sonoras de Radio Nacional como actriz. Eh, Tú lo decías, ¿no? Los que nunca abandonaron la ficción en todo ese tiempo fueron Radio Nacional, seguían haciéndolas y yo participaba allí como actriz y cuando llegué a la SER, pues me dieron la oportunidad, cuando se creó Podium, el que era director entonces, Antonio Rodicio y María Jesús Espinosa de los Monteros, me dieron la oportunidad de dirigir El Gran Apagón y me preguntaron que si me apetecía, que si me veía capaz. Y con mucho miedo dije que sí, pero con muchas ganas también. Y bueno, pues de aquellos polvos, estos lodos, o al revés. Empecé con El Gran Apagón y luego vino Guerra 3, Ídolos, Menlo Park y seguimos haciendo ficciones, El Cuento de Navidad y ahí seguimos, ¿no? Claro, ¿y qué has heredado en tu faceta de directora de tu etapa como actriz, como con Drácula, El Exorcista, La vida de Brian, que tengo ganas de oírla, que aún no la he escuchado? ¿Qué has heredado, qué has aprendido como actriz que aplicas ahora en dirección? O sea, lo que te gustó y lo que no te gustó. En la vida de Brian hacía un personaje muy peculiar porque hacía de la madre, que sabes que los Monty Python lo interpretaban ellos, entonces yo hablaba durante toda la ficción, hablaba así, Brian, vamos a la lapidación. Y hablaba así durante toda la ficción porque como tengo esta voz así un poco grave, me cogían para hacer voces peculiares, porque también hice la madre muerta de Psicosis. Eh, He heredado, o sea, todo lo que he aprendido en mi carrera como actriz y en la interpretación me ha servido muchísimo para dirigir, o sea, muchísimo. Creo que ahí está la clave, o sea, poder relacionarse con los actores en su mismo lenguaje y saber qué cosas son importantes a la hora de grabar. Luego hay muchas cosas técnicas que he ido aprendiendo con el tiempo y otras muchas que todavía me quedan, pero para hacer un reparto, para grabar con ellos, para luego postproducir y saber cuál es el tempo de una conversación, cuáles son los tempos del misterio, de la ficción, o sea, del humor, diría que esa experiencia previa me llevaron a ser directora, si no hubiese sido difícil. Claro, claro, porque en tu infancia, por ejemplo, tenías lecturas así destacadas que puedas recordar que te puedan haber influido un poco en tu carácter como actriz y como directora.
Pues mira, yo leía como una loca. Creo que eso, pero a todas horas, vamos, hasta el punto de que mi madre llegaba por las noches y me metía una pequeña lamparita que tenía así agarrada en la cama, en el cabecero, y me la metía dentro para poder seguir leyendo. Tengo todos los libros de pequeña llenos de colacao, galletas machacadas, porque comiendo, desayunando, cenando, leía. Todo eso ha hecho de mí quien soy y me ha llevado a hacer este tipo de trabajo, ¿no? También recuerdo pues una cinta de cuentos de estos clásicos que en el coche que la teníamos quemada y que mis padres odiarían ya porque de tanto escucharla y era bastante obsesiva con estas cosas y sí, bueno, todos recordamos además los cuentos que nos cuentan, ¿no? Y la literatura oral. Así en ese, yo ahora le cuento cuentos a mi sobrino y me acuerdo de eso. Mi madre se inventaba muchos cuentos, además inventaba cuentos y hacía que los protagonistas fuésemos nosotros, ¿no? Entonces la princesa y también la princesa aguerrida y la que se peleaba con todos y tal se llamaba Ana y ese tipo de cosas. Entonces el mundo de la ficción siempre ha sido para mí un refugio en el que vivir. Sí, yo también hacía esto con mis hijos y muchas veces estaba leyendo un cuento y me acababa durmiendo yo antes que ellos con el libro, ¿no? Porque se hacía muy tarde. Eso me pasa a mí con mi sobrino Carlos. Y Que le tu digo, ya primera vez... basta, y me dice otro, otro. y te acabas durmiendo, ¿no? Tú mismo Total, leyendo, que empiezas a decir ya cosas inconexas. total. y tu primera vez como guionista, ¿qué tal? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, claro, yo como guionista en ficción no he escrito mucho, he escrito cosas para Carne Cruda cuando estábamos en la época que estábamos en Cadena Ser, pero he escrito más guión periodístico, fíjate. O sea, yo cuando trabajé en Carne Cruda, en Radio 3, también, bueno, trabajaba en un programa de ficción en Radio 3 que se llamaba En la Nube y entonces ahí hacíamos muchas cosas, pero no he escrito una serie como tal, ¿no? Con 8 temporadas, no sé cuántos capítulos, eso no lo he hecho, pero sí que he trabajado mucho como guionista dentro del mundo periodístico. He trabajado primero en musicales, trabajé en Radio 3, he trabajado en Cadena Ser, en M80, en Carne Cruda estuve mucho tiempo y escribíamos ficciones y las interpretábamos también en la época de que estábamos en Hora 25 y en la Ser. Y entonces, en esa época sí escribía muchos guiones. ¿Y ahora qué? ¿Tienes ganas o no de hacer la ficción, de escribirla? Sí, sí, y de hecho, y no solo de ficción, ¿eh? Me gustaría hacer algo periodístico, así, hacer algún podcast de investigación o hacer algún podcast que tenga que ver con otros temas, con otras narrativas también. Me apetecería hacerlo, fíjate. ¿Pero tienes tiempo? No, por eso no lo he hecho. Estás súper ocupada. No, por eso no lo he hecho. Estás Pero súper me ocupada. apetecería. Le voy a dar un traguito a mi cervecita, mira. Que no se caliente. ¿A ti qué es lo que más te gusta de producir ficción? A ver, me gustan mucho todas las fases, ¿no? Porque cuando diriges algo, pues estás desde que se está escribiendo el guión hasta el final, que se entrega, ¿no? Y entonces participas de todo el proceso, desde la pre hasta la post. Me gusta mucho hacer el reparto y me gusta mucho imaginarlo, pero quizá lo que más me gusta es grabar con los actores. Es duro, es cansado, necesitas tú lo sabes, ¿no? Necesitas mucha atención, mucha concentración. Cuando grabas siempre sufres un poco por si hay algo que no grabas bien, que si el plano luego no me encuadra, o sea, tienes que ir preparado a las grabaciones porque si no, si vas sin saber cuáles son los planos y cómo deben hacerlo los actores, pues luego puede ser que no te sirva para las grabaciones. Entonces, siempre hay algo de estrés y de sufrimiento en esa grabación que piensas que a lo mejor puedes hacer algo mal, que luego no te cuadre y que no te sirva como quieres. Siempre pasan cosas, ¿no? Hay cosas que dice el texto y de repente dices, Buah, esto no lo he grabado. Aquí dice que el protagonista está muy cansado y debería haber grabado unas respiraciones o hay muchas cosas que de repente de las que tienes que estar atenta, pero diría que es lo que más disfruto al final, ¿no? Grabar con los actores, sí. Aunque también da una satisfacción enorme cuando te mandan ya todo montado y vas haciendo versiones, porque hacemos muchas, mejorando y mejorando y mejorando. Eh, También es una satisfacción ver el producto terminado, pero bueno, desde mi punto de vista nunca está terminado, ¿sabes? Es como que me rindo al final, como que hay que entregarlo, pero si tuviese más años, pues seguiríamos todos esos años modificando y mejorando, o sea que
Sí, sí, ahora que hablabas de esto del trabajo con los actores, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué prefieres? Si hay dos actores, tres en la escena, ¿tenerlos a los tres a la vez o grabas por separado cada uno? A ver, yo prefiero tenerlos juntos, siempre. Si comparten escena, prefiero tenerlos juntos. A veces por cosas técnicas y por complicaciones y eso no es siempre posible, ya sea por el tamaño de los estudios, porque si tienes demasiados micros se cuelan por los otros, porque puede complicar mucho los procesos, porque las sesiones se hacen más largas. Entonces, a ver, yo es algo que padezco, yo vengo del teatro y no se ensaya una obra si no estamos todos juntos ahí, porque además lo que dice un personaje determina cómo lo dice el otro, ¿no? Y me gusta que se pisen y que se interrumpan y que luego ya grabo tomas en las que no se pisen y me curo en salud y todo eso, pero me gusta que estén juntos. Pero es verdad que en estos últimos años, además con la pandemia, pues no siempre ha sido posible. Entonces eso lo sufro bastante. Estoy luego muy pendiente de cuando he grabado con un actor y luego grabo con otro que no está presente, saber cómo lo ha grabado el otro, qué intensidad tenía, qué reacciones, para que los actores no vayan... ahí a las bravas sin saber cómo, ¿no? Ellos también lo padecen porque a los actores también les gusta grabar con el otro, porque obviamente para ellos es mucho menos difícil y más rico. Pero es verdad que muchas veces tenemos que hacerlo así y luego complica mucho la grabación, porque, o sea, no solo complica la grabación, sino el montaje, perdón, porque luego imagínate, el montaje se triplica, aparte de que haces la obra, pues si yo grabo con 80 actores por separado, pues hago la obra 80 veces, o sea, la obra, el guión. Entonces, imagínate luego además en el montaje lo que es mezclar todas esas voces y atender a que el ritmo sea el adecuado y todo eso lo complica mucho. Entonces, siempre que se pueda, yo prefiero con los actores juntos. Claro. Sí, sí, a mí me pasa cuando me llegan los audios de los actores de la serie que estoy haciendo, a veces te mandan 5 versiones, entonces tienes que escoger, a lo mejor está de aquí, la segunda réplica de allá, y claro, se multiplica el tiempo, que es una barbaridad cuando están por separado, ¿no? Con nuestro caso. Totalmente, y además porque las reacciones de uno sí, también tienen que pegar con las del otro, entonces no son aisladas. Tú puedes elegir claro, la mejor toma de un actor, pero luego te tiene que cuadrar con la mejor toma de su partener. exacto. Entonces no siempre es así, a veces tienes que sacrificar cosas. Entonces, bueno, ese proceso que es muy técnico también es más complicado, sí. ¿Y eso no hacéis ensayos previos a la grabación? No solemos hacer ensayos, por cómo son los tiempos de la radio y de la producción y tal. Yo lo que he hecho en algunos casos de personajes específicos y tal es hacer una pequeña prueba para ver si me funciona y tal. Pero no solemos hacer ensayos. Lo que sí es que cuando empezamos a grabar, lo grabamos todo, que los actores me dicen, pero has grabado esto, si esto era el ensayo, pues siempre hacemos unas tomas para leerlo y tirar y dar indicaciones y luego ya grabar. Aún así las grabo todas, ¿eh? Porque siempre hay algo que te puede servir. Y ya te digo, luego los actores me dicen, ¿pero esto lo habías grabado? Digo, sí, sí, se graba todo, pero no te preocupes, que soy la primera interesada en ponerlo en la toma en la que mejor estás y la que mejor queda, ¿no? Porque también es un acto de confianza a ellos, grabar ahí a pelos, sin los efectos, sin nada, y luego, pues eso, tienes que hacerles sentir seguros y cómodos. Entonces, bueno, pues sí, en la medida de lo posible lo hacemos así. Y entonces, por ejemplo, ¿le das mucha libertad a cada actor a interpretar un poco a su manera o les marcas mucho la personalidad del personaje, les marcas cómo tiene que ser el tono, la réplica? ¿Cómo lo haces? ¿Un 50-50 o les dejas un poco crear a ellos también? Yo les dejo bastante libertad porque trabajo con buenos actores, entonces siempre dejo que propongan ellos, ¿no? Claro, claro, es que tú vaya plantillas que usas. Sí, yo siempre dejo que propongan ellos. Normalmente son tan buenos que lo hacen ya bien de la primera, ¿no? Claro, entonces ahí también es ir de lista, ¿no? Un actor que es espectacular, ahí, oye, esto no, hay que dejarles trabajar y que propongan, y luego hay muchas indicaciones que tienen que ver con cosas técnicas, y para ahí también está, para eso también estamos nosotros, ¿no? Es como, esto lo tienes que proyectar, esto no lo puedes gritar tanto, esto si vas a decirlo más bajito, acércate al micro y susúrralo, esto, pero ese tipo de cosas técnicas estamos ahí nosotros para guiarlos, pero los actores que son buenos, vamos, lo hacen con dos indicaciones. Claro, claro, yo no me imagino el gran apagón sin otro narrador que no sea José María del Río. Es que crea un ambiente.
Sí, pero eso nos pasa, ¿no? Con las películas o con las series y tal, que una vez ya has visto a un actor, no te imaginas a otro, ¿no? Entonces, quién sabe, a lo mejor si hubiésemos, pero es verdad que José María del Río era el indicado para hacer eso, porque además esa voz en off, ¿no? Luego José María me decía, pero llámame como actor, que siempre me llamáis como narrador. Y siempre hago de narrador en vez de actor, ¿no? Pero claro, yo le decía, digo, es que claro, para mí tu voz de narrador es algo mítico y la voz que quiero escuchar para el Gran Apagón, además para ese falso documental que está planteado así, ¿no? Pero sí, es verdad que muchos actores también a veces hay que jugar a la contra, ¿no? Porque uno piensa en, voy a coger a uno malo y que tenga voz de malo, pues no sé, a lo mejor si tiene una voz muy dulce y tal es más inquietante. No siempre hay que trabajar ¿sabes? Con esa voz que te va a dar el de malo, el que te va... No, los actores son capaces de transformarse y de adecuarse y de adaptarse y creo que ahí también hay que pensar de forma libérrima, ¿no? No siempre en compartimentos de, mira, este tiene voz dulce, pues es la chica dulce, esta tiene... Entonces a veces hay que jugar a la contra también para que no sea todo tan literal. Claro, claro. Entonces, cuando piensas en los personajes, en los actores, haces un casting. ¿Cómo lo haces? ¿Tienes una plantilla a tu disposición? No, a ver, yo como vengo del mundo del ¿Qué? teatro, pues conozco a muchos actores, ¿no? Entonces, yo voy haciendo el reparto, hago casting en papeles muy concretos. Por ejemplo, hice casting para Adriana Blanco, es Siana, la chica del Gran Apagón. Hice un casting porque esa chica Ah, era una actriz recién licenciada en la RESAT que tenía veintitantos años y era de Albacete y hacía de una niña de 12 ¿qué me de dices? Galicia, es gallega. Entonces, pues ahí hice Ostras, pues prueba. felicidades, porque Claro, o en el cuento de Navidad, bueno, es lo bueno también, felicidades ¿no? porque Del yo audio que nos permite mentir un poco. escuché O en una el cuento de niña. Navidad, este último que he hecho de Pinocho, pues probé al niño, porque era Sí, importante que el niño lo hiciese muy bien, y Marco Guerrero lo hace estupendo, pero era importante, ¿no? No me la podía jugar a de repente que viniese al estudio y que luego no claro. nos quedase bien, pero afortunadamente lo hacía, vamos, de la leche. Entonces, yo voy componiendo el reparto y también trabajo con mucha gente de la SER, porque siempre en las series que he hecho y tal hay una parte periodística, hay una parte, entonces yo también eso juego con toda la gente, todos mis compañeros, pues me ayudan colaborando también, eso también le ayuda a dar cierto realismo, cierta verosimilitud, tengo a los mejores, ¿no? Narrando las noticias. Oye, ahora que has dicho la ficción de Pinocho, la escuché un poquito, no tuve tiempo porque era Navidad y estábamos con la familia y tal, pero no es para hacer morbo ni nada, pero serías casi de las últimas que dirigió a Verónica Forqué. Pues puede ser, no lo sé porque no puedo asegurarlo, no tengo la certeza total, pero la verdad es que grabamos con ella muy tarde porque fue el último personaje que grabó. Nos quedaba ese personaje suelto, estábamos limpiando ya y montando, y como aparecía en una vamos, aparecía en una parte de la ficción que todavía nos quedaba, pues grabó el día 3 y creo que falleció el día 13. O sea que fue 10 días antes, sí. Sí, 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 que cosas tiene la vida, Sí, ¿eh? desde luego, ¿qué me Las iba a decir? O coincidencias. sea, A Chilamar. Pues hablando ahora también de guión un poco, cuando a ti te llega un guión, ¿cómo lo valoras? ¿Qué hace que te digas, sí, quiero hacer este guión? ¿O lo encargas para tus ficciones? ¿Qué has hecho? bueno, normalmente, mira, a mí para el Gran Apagón, con José Antonio Pérez Ledo, que a lo mejor ahora hacemos otra, que luego hicimos Guerra 3, me llegaron los guiones y yo hablo con él, lo compartimos, le pido que cambie alguna cosilla, pero normalmente, bueno, pues otra vez, como hablábamos antes con los actores buenos, pues si trabajas con guionistas buenos, una cosa fundamental de los guiones es que enganchen, ¿no? Que te parezcan interesantes y que las tramas se mantengan y que tengan interés de unos capítulos a otros, que tenga una trama bien construida, y luego los personajes. También trabajo mucho con Alfonso Latorre, que es el guionista de Menlo Park, y Alfonso es un guionista canónico que te entrega una biblia de personajes perfecta, un mapa de tramas, sinopsis general, sinopsis por capítulos, y luego él es muy organizado escribiendo y luego va componiendo así, ¿no? Entonces va escribiéndolas, cuando tú ya has proyectado todo eso, luego las escenas es más fácil
eh, es más fácil que puedas escribir, ¿no? Y entonces, dependiendo de los guionistas, pues unos u otros hacen más indicaciones a control, otros no. Hay gente que describe los sonidos, hay sin embargo guiones que no tienen descripción ninguna de sonidos y somos el realizador sonoro, ya sea Roberto García, Roberto Maján, o que son los Robertos son con los que más trabajo y para mí los mejores haciendo ficción. Pues ellos Excelente. muchas veces tienen que imaginar mucho, ¿no? Y tenemos que poner luego muchas cosas porque no siempre los guiones son de gente de la radio que escribe como escribimos nosotros. O sea, yo sé escribir con indicaciones a control, pero un guionista no tiene por qué si viene de otros mundos, ¿no? Entonces, bueno, pues me fijo en muchas cosas, pero cada guión es un mundo. Sí, sí, entonces haces acotaciones tú como directora, haces correcciones al Sí, guión, ¿sí? y si, buah, iba a decir, digo, no tengo un guión por aquí. Buah, es que me los he dejado en Madrid, yo creo. Que no voy siempre con ellos. Pero si ves mis guiones, están llenos de comentarios, eh, mm, tachones, indicaciones hacia mí misma, hacia el montaje, para grabar luego, para que no se me pase nada, en fin, sí, sí, sí. Y a veces me ha pasado, a veces grabo series tan largas que de repente te dejas 2 párrafos sin grabar de un actor, porque como grabas en plan cine, cuando viene en un orden un poco aleatorio, y entonces cuando me ha pasado eso, luego me obsesiono y voy tachando cada cosa que grabamos, como esto ya está grabado. Entonces, si ves mis guiones, no te enteras de nada. Ríete de los médicos y de su letra. ¿Y qué tal la reacción con José Antonio Pérez Ledo, por ejemplo? Pues ¿Te mira, nos hemos hecho muy respeta, se amigos. enfada? ¿Cómo va? ¿Cómo va la relación? Muy bien, nos hemos hecho muy amigos. ¿O lo comentáis? Sí, Claro. sí, vamos comentando y yo les cuento el reparto. O sea, a mí me gusta. Cuando ya llevo mucho tiempo trabajando, ya conozco muy bien los guiones, pero cuando los recibo, la persona que más los conoce y más sabe de los personajes es todavía el guionista. Entonces, a mí me gusta poner en común siempre con el guionista no solo el reparto, sino también otras muchas cosas. Y durante el proceso nos vamos hablando con José Antonio Pérez Ledo o con Alfonso Latorre, que además son amigos míos, Alfonso desde hace muchos años y además es un espectacular guionista. Eh, Hablamos muchísimo, ¿no? A José Antonio Pérez Ledo a veces le insulto durante el proceso de grabación y le mando audios de no tienes vergüenza por haberme puesto tantos niños, tantas nacionalidades distintas, actores que no encuentro, ese tipo de cosas, pero sí, nos hemos hecho muy amigos y con Roberto García y Roberto Maján igual, o sea, Roberto García es mi brother, estamos todo el día, además ahora trabajamos juntos en Ser Podcast y estamos todo el día ahí, o sea que sí, en el cuento de Navidad, por ejemplo, este último con Roberto García ha estado muy bien porque al trabajar juntos en Ser Podcast, pues estábamos en un estudio juntos editando y era mejor ir viéndolo así. Luego al final también terminamos mandándonos mensajes, mails kilométricos con millones de correcciones y comentarios, pero sí, el proceso para mí es muy estrecho y muy íntimo. No sé, supongo que otros directores, Es un pues trabajo en equipo y cercano, claro, 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 sí, claro. sí, sí. Sí, sí. Sí, no, yo vi cómo aprovechasteis el público de un teatro donde hacíais una presentación, aquello de queremos la verdad, ¿no? Sí, Y todos estos efectos, que trabajáis con librerías, aparte de aprovechar al público presente o los presentadores de la casa, ¿cómo trabajas los sonidos? trabajamos con librerías, pero ahí, claro, o sea, hay muchas cosas que no se pueden conseguir con librería. Si yo no hubiese grabado, o sea, eso te refieres a cuando terminamos el Gran Apagón, el día antes de que se emitiese el último capítulo, hicimos una presentación en un teatro y yo grabé ahí a mucha gente gritando para meterlo en el capítulo, ¿no? Para que la gente participase. Pero es verdad que eso no lo hubiésemos podido conseguir en una librería. Entonces yo lo que hago a veces es que yo qué sé, entre y boleto, programa y programa, le pido a un montón de gente de la SER, ya me conocen, cuando voy por las mesas diciendo por favor, por favor, por favor, ya me conocen. Entonces a veces pues hice el podcast de Clara Conquista con Roberto García, que también tiene ficción, y metí a un montón de periodistas en el estudio a que me hiciesen voces, a que gritasen, porque necesitaba los sonidos, las reacciones del Parlamento, y entonces necesitaba ellos haciendo de políticos y entonces eso lo suelo hacer con gente, es muy difícil encontrar eso en la librería, ¿no? Y luego hay otros muchos efectos que además grabamos manualmente porque ya sabes que a veces no siempre
Y ese es el trabajo para el realizador sonoro, es porque puedes estar, tú lo sabes bien, 1 hora y media con 30 segundos, buscando la música idónea, el efecto idóneo, probando, quitando, y ese es muy laborioso. Entonces hay muchas cosas que no quedan bien si no las grabas con un montón de gente. Afortunadamente grabo en láser y entonces lo que hago es eso, meter a un montón de gente en el estudio a gritar, queremos la verdad, queremos la verdad. O a cada uno le digo una frase, digo, tú di queremos la verdad, tú dices no hay derecho y tú dices ya está bien. Entonces, para que se junten las voces y cosas de esas, pero a veces lo hago por separado, con pequeños grupos de 3 4 5 y luego lo juntamos, en fin, es un lío. Hablando de sonidos y de música, a mí, mientras iba escuchando Guerra 3, hubo un momento, que es buenísima toda, no hace falta que diga yo nada porque está todo dicho, es genial todo, pero yo soy músico también y la verdad es que cuando salió Ira, ese personaje, a mí me enamoró, o sea, qué voz que tiene, qué bien canta y bueno, el personaje, qué bien encontrado. No sé si lo habías trabajado con José Antonio, pero qué personaje tan carismático. A mí me tocó mucho de lleno por el jazz, que me gusta mucho el jazz y que soy bajista, contrabajista. Y ese personaje me encantó, me encantó. Sheila Blanco, que no la conocía, pero genial. No sé cómo fue esto, cómo llegaste Pues a ella. mira, aquí hay un poco de historia, porque yo le pedí a José Antonio Pérez Ledo, antes de escribir la tercera, que imaginase un personaje que fuese cantante para que lo hiciese Seila. Seila y yo nos conocimos en la radio hace millones de años y somos íntimas amigas. La admiro muchísimo, es una cantante espectacular, tiene un proyecto de cantando a las poetas del 27, aparte lo que hace de los bioclassics en redes, y luego también tiene un proyecto de Gershwin, en fin, está con un montón de cosas, es una cantante de jazz espectacular. Entonces yo le pedí a Pérez que crease un personaje que pudiese hacer ella. Él también la conoce y sabía que podía cantar muy bien. Y entonces fue un personaje encargado. Lo que no sabía yo es que yo no suelo nunca utilizar voces que imiten acentos. O sea, los actores quiero que sean nativos siempre. Un mexicano, esto se ha hecho mucho en la afición, ¿no? Un mexicano haciéndolo un chico de Madrid imitando al mexicano. Pues no, hombre, pues hay actores mexicanos, ¿no? Entonces, eso tengo mucho cuidado con eso. Y entonces, qué sorpresa mía cuando después de proponerle el personaje de Ira a Pérez Ledo, se inventó que fuese una rusa que había vivido en Italia, que hablaba con acento italiano, pero hablaba español y de vez en cuando decía cosas en coreano. Es una lengua dificilísima. Entonces le puso a Sheila un reto que no veas y yo le decía, no, no me lo puedo creer, algo que podíamos haber hecho bien y rápido y sencillo y cómo lo has complicado. Y decía, sí, bueno, así le damos un poquito de una vuelta al personaje. Y efectivamente está espectacular y canta, es que vamos. Entonces sí, sí, fue un personaje encargado y me alegro mucho de que Seila también hace en el podcast de Clara Conquista, también hace, interpreta un par de canciones y se oye, siempre la lío y afortunadamente se deja embaucar. A mí, ya te digo que me encantó como músico, pues ese capítulo me encantó, bueno, y todas sus apariciones, ¿no? Me encantaron. Y ahora, pensando en ese momento, ¿habéis tenido algún problema diplomático con Corea del Norte? ¿Ha habido alguna reacción a todo esto? Mira, yo claro, cuando empezó la serie le decía a Pere, digo, yo no puedo encontrar a coreanos del norte. O sea, que en teoría encontré a Claro. coreanos del sur en Madrid y lo grabo con ellos, son surrealistas nuestras grabaciones. Bueno, también es verdad que les preguntaba un día, digo, ¿sois todos del sur? Y me decían, bueno, es que si fuésemos del norte no te lo podríamos contar porque seríamos refugiados. Entonces, Claro. en fin, de hecho uno de ellos sabía imitar a Kim Jong-un imitando el acento del norte y es el que hace de Kim Jong-un. Nunca he recibido ningún feedback de Corea, afortunadamente. Que se lo manden a José Antonio Pérez. Sí, sí, porque dices, uy, uy, aquí a ver si se van a enfadar y te envían un misil a casa, ¿no? Pues, oye, de todas tus ficciones en las que has trabajado, ¿con cuál estás más enamorada? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál recomiendas? ¿Cuál estás más orgullosa? Ahora es como escoger entre el papá y la mamá, ¿no? Pero Pues es muy difícil. A ver, le tengo mucho cariño al Gran Apagón porque empecé ahí, ¿no? Pero realmente
escucho muchas cosas del Gran Apagón y digo, buah, esto ahora no lo haría así, esto lo cambiaría, esto lo mejoraría de esta forma. O sea, claro, por ejemplo, Menlo Park es una ficción a la que le tengo mucho cariño porque es distinta, porque es de época, suena distinto, tuvimos que estudiar la época para saber cómo, cómo sonaba una nevera de principios de siglo que acaban de inventar si no tenían goma, cómo sonaba, en fin, fue muy complicado y fue la oportunidad también de trabajar con Alfonso Latorre, que queríamos hacer una ficción juntos y no lo habíamos conseguido hasta ese momento. Es que es difícil, a todas les tengo cariño por algo. Guerra 3 fue una locura, la última temporada hecha este año, ya en pandemia, que estuve grabando mucho tiempo y lo tuvimos que parar. Empecé a grabar medio año antes. Con la pandemia dijimos, bueno, pues ahora como va a pasar, ese momento en el verano que pensábamos que iba a pasar, y entonces dijimos, venga, pues lo retomamos después y ha sido... fue un proceso larguísimo y tal. A todas les tengo mucho cariño por algo. Es muy difícil esa pregunta. Es como de, ¿con quién te quedas? ¿Con papá o con mamá? Sí, sí, no, no, ya sabía, pero bueno, era para ver qué ibas a decirme. Ahora mismo, Ana Alonso, ¿tiene algún proyecto que se pueda contar de ficción sonora? Sí, tengo algo con José Antonio Pérez Ledo también. O sea, ya nos hemos especializado en trabajar juntos y hay algo gestándose. No te puedo contar mucho más, pero sí, espero que además que podamos abordarlo pronto porque es un proyecto que lleva ya un tiempo y no he podido ponerme. Claro, y va a ser en la línea de tantos personajes que salen en vuestras producciones, que salen un montón de gente siempre, Sí, en así esta quizá una no salga producción tanta grande. gente, pero tiene otras complejidades. O sea que Aparte de tus trabajos, ¿podrías recomendarnos a la familia de Sonoras de Ficción una ficción sonora que no sea tuya, que te haya encantado últimamente, que puedas recomendar? pues mira, a mí me gustan mucho las ficciones sonoras de Radio Nacional. Me hace mucha gracia lo que hace Juniper Lamorte. Esas ficciones que hace en las que interpreta ella todos los personajes. Las de Teo Rodríguez están muy bien. De las americanas, pues hay muchas, ¿no? Pero Limetown la escuchamos cuando íbamos a empezar a hacer el gran apagón. Y bueno, y más que tengo que escuchar, porque a veces no tengo orejas ya. O sea, madre mía, se están haciendo tantas cosas y además, Claro, claro. claro, y en Latinoamérica además eh, ahí hay un potencial, hay un montón de gente haciendo unas cosas maravillosas y las que están por venir seguro que son las mejores. Y de cara al futuro, no sé, ¿cómo ves el panorama de las ficciones sonoras? Pues es que veo muchas posibilidades, porque cuantas más se hagan, más vamos a querer y mejor nos va a ir a todos. Creo que hay ya cada vez además más productoras y gente, porque es verdad que las ficciones necesitan medios. O sea, es un género que es ambicioso. Además, si no lo haces bien, pues es muy sensible, porque canta mucho. Tú puedes hacer otros géneros sin actores profesionales, pero aquí, bueno, pues es importante que suene bien. Entonces, yo creo que está todo por decidirse, ¿no? Como que acabamos de empezar, ¿no? Porque se hacían, ya ves tú, o sea, Fernando Fernán Gómez ya hizo el viaje a ninguna parte y fíjate, primero fue una ficción sonora en la radio, luego fue el libro, o no, luego fue la película y luego fue un libro. O sea, que cuando me dicen ahora, el gran apagón se va a llevar a la tele, digo, bueno, sí, ya lo hizo Fernando Fernán Gómez, con el viaje a ninguna parte. O sea, que muchas cosas estaban ya inventadas. Lo que pasa es que es verdad que ahora todo este auge del podcast y las plataformas y que podamos escuchar lo que se está haciendo en México el mismo día en España, pues nos dan muchas oportunidades y una oportunidad de crecimiento, vamos, infinita. Entonces, creo que es un buen momento porque está todo por hacer. Y entonces, por hacer, ¿tú qué recomendarías a alguien que está empezando a hacer ficciones sonoras? ¿Qué consejo le darías? Pues que sea perfeccionista, que esto es algo que se lo presupone a alguien que no se rinda, pero también que haga una función en medida de sus medios.
O sea, teniendo en cuenta qué medios tiene, o sea, porque a veces intentando montar grandes ficciones, pues a lo mejor nos quedan peor porque no tenemos los medios suficientes. O sea, no quiero decir que sean conservadores, pero que sí que sean conscientes de con qué medios pueden contar y cuál es la mejor forma para hacerlo, ¿no? A lo mejor si no tienes 15 actores buenos, pues haz una con 3. Y luego perseverar, porque al principio hay muchas cosas, ya te decía yo a veces entrego las ficciones y digo, ya está, es que hay que rendirse en algún momento, ¿no? Y me la piden porque se estrena pasado mañana, pero siempre hay mucho que mejorar. Entonces, que no se rindan y que además, y que se perdonen las cosas que no salen bien, ¿sabes? Ya saldrá mejor la próxima vez también. Eso presuponiendo que salgan mal, que a lo mejor salen siempre muy bien. Pero bueno, que es mucho trabajo y es un trabajo de fondo. Claro, porque tú en tus ficciones sonoras tienes un presupuesto asignado o te han dado mangancha. No, tengo un presupuesto. Te has tenido, Sí, sí. te has tenido que ceñir y repartir un poco. Normalmente siempre hay una persona que produce. En el caso de Cuento Navidad es David Tomillo, en el caso de las ficciones de Podium pues él es Jesús Blanquiño, y es gente que me ayuda también a llevar todos los temas estos pecuniarios que a mí no se me dan tan bien, ¿no? Pero sí, siempre hay un presupuesto y siempre ando corta de presupuesto, claro, porque por eso te digo que también hay muchas cosas pues que las grabo con toda la gente que está a mi alrededor, que en el caso de las ficciones de Pérez además había que hacer traducciones, en fin, sí, no, siempre hay presupuesto. ¿A quién le dan? ¿A quién? Yo no, vamos, no sé, siempre tendrá presupuesto. No, pero claro, trabajando donde trabajas, digo, igual te dan aquí... Manganza, así como te puedes gastar lo que quieras, como, claro. No, claro. Como tienes todos los medios ahí, ¿no? En la radio, pues igual tienes más margen, ¿no? No sé. No, que va, también trabajamos todos. No. Hay que ajustarse un poco. Sí. Pues Ana Alonso, de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer tomarme esta cerveza contigo. Igualmente. Que hayas venido a Sonoras de Ficción. Dinos a los que nos escuchan, ¿dónde te pueden seguir? Pues... yo no es que... en realidad yo tengo Twitter, que Alonso de Blas es mi perfil, que son mis dos apellidos, y no me prodigo mucho así por redes, ni tengo una página web y eso, pero yo estoy en Ser Podcast y ahora mismo el trabajo que estamos haciendo se está desarrollando también ahí, junto con Roberto García y Gemma Jiménez. Entonces, bueno, pues ahí estamos, estoy en la Ser y luego así para encontrarme en Twitter. Muy bien, pues Ana Alonso, de verdad ha sido un placer estar contigo este rato y espero que sigas produciendo estas maravillas. El Gran Apagón, ya te digo que fue máximo para mí, para enamorarme otra vez de las ficciones sonoras, igual que Guerra 3 y Menlo Park y todo lo que has tocado, has hecho magia. O sea que felicidades por tu trayectoria y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Un abrazo. Pues hasta otra, y esto es tu casa para cuando quieras volver. Vámonos para el mar otra vez, ¿no? A dar una vuelta. Venga, vamos a ver cómo está el mar ahora, a ver si se ha calmado un poco. Un abrazo. Muy bien, un abrazo, adiós.